Hablando de temas paranormales, uno pensaría que las iglesias son los lugares más seguros en los que podríamos resguardarnos para evitar estos inquietantes encuentros. Sin embargo, estos lugares santos también albergan sus historias, sus relatos y claro que son muy aterradores. Demasiado quizá para algunos, y por ello, durante esta noche me tomé el atrevimiento de reunirles 3 eventos paranormales suscitados en iglesias. ¿Estás listo para esta tétrica velada? Porque si es así, te invito a que apagues todas las luces, a que te concentres y prestes muchísima atención, pues en el capítulo de hoy les traigo La iglesia de Satanás, 3 espeluznantes relatos ocurridos en iglesias. El demonio de la iglesia. Durante mi infancia, mis padres me llevaron con la abuela. Me dejaron un fin de semana completo con ella y el día domingo, muy temprano, me llevó a la iglesia. Sin embargo, como cualquier otro niño de esa edad, me resultaba muy aburrido ir a ese lugar, así que decidí llevarme conmigo un libro para colorear y me senté en una banca de hasta atrás para que de esta manera nadie me regañara. Entonces, cuando ya estaba por terminar la misa, mi abuela me dejó por un instante solo, y fue en ese momento que lo escuché. En la reja, donde ahora sé que se encontraba el Santísimo, algo pronunció mi nombre. Por curiosidad, la curiosidad que solo un niño pequeño puede sentir, decidí acercarme para ver qué era aquello que me llamaba, y al llegar, me di cuenta de que se trataba de una imagen de Jesús, que inmediatamente me dijo: «Ven conmigo», mientras extendía su brazo sobre mi hombro. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», escuché al padre decir, mientras que junto a mi abuela se acercaban corriendo hacia mí. En ese momento yo no sabía qué estaba pasando, pero mi abue tomó un cirio y mientras rezaba, comenzó a realizarme una limpia con él. Y total, que para cuando mis padres llegaron por mí, lo primero que hice fue contarles mi curiosa experiencia, aquel encuentro con ese Jesús. «Mami, vi a Jesús bajando de su cruz». Y desconcertados, le preguntaron a la abuela qué había pasado, para que momentos después ellos le gritaran a mi abue que nunca más se volviera a acercar a mí, y nos marchamos. Desde ese momento yo tuve recurrentes pesadillas con aquel Jesús de la imagen, sueños en los que esta entidad me aseguraba que yo era parte de su propiedad y en los que constantemente me acosaba. Nunca más volví a visitar a la abuela. Mis padres no me lo permitieron, hasta que finalmente, hace unos días, el día de su funeral llegó. No sé cómo expresarles todo esto, comunidad, pero por alguna razón, cuando llegamos a aquella iglesia del pueblo en la que le darían sus últimas palabras a mi abuela y en donde viví esta irreal experiencia, yo sentí un terrible terror, un miedo que no me permitió entrar, y creo que ese miedo en cierta manera me salvó, pues cuando terminó la misa y el padre me vio afuera de la iglesia, corrió hacia mí muy asustado para decirme las siguientes palabras: «Hijo, ¿recuerdas aquella vez en la que estabas solito con el Santísimo? Bueno, en ese entonces eras muy pequeño para entenderlo, pero cuando tu abuela y yo te vimos ahí, inmediatamente notamos que no estabas solo y que ese ente maligno tenía posadas sus garras sobre tu hombro. Ese demonio te marcó como suyo y ya debió llevarte desde hace mucho tiempo porque no estás bautizado. No soy capaz de entender qué es lo que ha pasado, pero por cualquier cosa, cuídate y no vayas a volver a ingresar a esta iglesia. No provoques la ira de ese ser». Al terminar de escuchar estas palabras del padre, como si hubiera encontrado la llave para desbloquear ese momento, un recuerdo de mi infancia llegó a mi mente. «Mira, mi amor, te pido que por favor no tengas miedo. En tu piecito estoy grabando una cruz que junto con mi vida te cuidará de eso que viste hoy. Pero no durará para siempre. Estará contigo hasta el día en que mi muerte llegue, y cuando ese momento se presente, por favor debes evitar acercarte a esta iglesia, bautizarte y vivir lo más lejos posible de este lugar, pues me temo que eso comenzará a buscarte y no pararás de encontrarte. Perdóname por no poder ser eterna para cuidarte, pero te amo con todo mi corazón». Gracias a este recuerdo, hoy sé que mi abuela me amó hasta el último momento de sus días. Ya me he bautizado y vivo de poblado en poblado, alejándome cada vez más de mi lugar de nacimiento. Sin embargo, a veces puedo sentir ese miedo, como si supiera que aquello que me está buscando ya está cerca de encontrarme. La iglesia de Satanás. Si están aquí es porque quieren escuchar mi historia de terror, pero quiero decirles que lo siguiente casi nadie me lo cree.
Sin embargo, si ustedes quieren abrir la mente, les prometo que es lo más real que me hubiera gustado jamás haber experimentado. Comenzaré por contarles que cuando trabajaba como repartidor de frituras en las tiendas de Catemaco, era extraño que nos cambiaran de ruta debido a que ya teníamos asignadas las tiendas a donde íbamos a surtir y la empresa siempre buscaba una sana relación entre vendedor y cliente. Por lo tanto, únicamente cuando un compañero pedía apoyo o alguien no se presentaba a trabajar es que nos terminaban mandando a otra área. Y precisamente esto fue lo que dio pie a la historia que estoy por compartir con todos ustedes. Lo siguiente aconteció en el año 99. Jamás podré olvidarlo. Uno de mis compañeros terminó incapacitado y por ende nos turnamos para cubrirlo, cosa que nadie quería hacer porque nos tocaban los poblados que se encontraban fuera de Catemaco, lo que ocasionaba que termináramos mucho más tarde y teniendo que conducir por carretera. En ese entonces yo era una persona bastante apegada a la iglesia y aún lo soy. Bueno, más o menos, ya que no me involucro tanto como lo hacía en esa época. Durante esos días estábamos organizando un retiro espiritual para matrimonios y para quien no esté familiarizado con este tema, a grandes rasgos consiste en acudir por varios días a un lugar para desconectarse de todo y reencontrarse con Dios a través de diversas actividades. Dichos retiros se llevaban a cabo en conventos, escuelas religiosas o sitios especializados para ello, pero la cuestión era que precisamente en aquella ocasión no podíamos usar ninguna de estas opciones, pues ya estaban todas ocupadas. Algo que nos movió por completo nuestros planes, ya que por lo general nosotros llegábamos con anticipación para adecuar el lugar y preparar las diversas actividades. Sin embargo, casualmente, y no sé a qué atribuirlo, la ruta que me tocó cubrir durante esas semanas estaba cerca de la zona donde se suponía se haría el retiro. Aquello me resultó más que perfecto, pues me daría pie para visitar al padre de la zona e intentar convencerlo de que me ayudase a encontrar unas buenas instalaciones para este evento. Y así, antes de entrar a aquel pueblo alcanzamos a percibir algo muy curioso. Metida en el cerro y rodeada de una inmensidad de árboles, parecía encontrarse una pequeña parroquia que daba la impresión de ser bastante discreta y que además me daba una oportunidad extra para considerarla como la sede de nuestro retiro. Por ello, en cuanto nos fue posible, nosotros terminamos acercándonos con el padre de aquella comunidad y entre la plática logré mencionarle el tema del retiro para matrimonios. Le expliqué toda nuestra situación y nuestra falta de un lugar para llevarlo a cabo, pero lamentablemente para nosotros, el padrecito nos dijo que todas las parroquias del poblado estarían ocupadas por otros eventos y así, sin tener más opciones, finalmente utilicé aquel último recurso. Al padre le hablé de aquella parroquia que nosotros habíamos visualizado en la entrada y le expuse la posibilidad de que el retiro se desarrollara en esa zona. Sin embargo, él me miró muy extrañado y entonces me dijo que aquella iglesia del monte no existía, que debía haber visto mal, porque aquello no formaba parte de esta realidad. Cuando le dijimos que era una muy parecida a la iglesia en la que justo nos encontrábamos, él nos pidió unos minutos para realizar algunas llamadas y momentos más tarde, el padre regresó acompañado de uno de los seminaristas de esta iglesia, quien nos comentó que nadie de sus conocidos o contactos sabía sobre la existencia de esta iglesia y que por lo tanto, el único camino que nos quedaba en ese momento era asistir a ese lugar e indagar dentro de aquella capilla. Por lo que, como un favor extra, el padre decidió mandar con nosotros a aquel seminarista para que fuera él quien hiciera las diligencias por nosotros. Fue de esta manera que los tres, mi compañero, el seminarista y yo, subimos al auto y condujimos hasta los pies de aquel cerro en el que se encontraba la capilla, y debido al difícil acceso que ésta tenía, el resto del camino lo cruzamos a pie, en medio de árboles y demasiada vegetación. Mientras nos acercábamos para ingresar, notamos que tenía un aspecto deplorable, con la pintura muy desgastada, verdosa por la humedad, sin caminos marcados, y como si aquello no fuera suficiente para dar la impresión de que aquel lugar estaba abandonado, también nos dimos cuenta de que la parroquia estaba abierta. Pero sin lugar a dudas, lo que más llamó mi atención fue una vieja placa que se encontraba a un costado de la puerta principal y que relataba algunas palabras que sencillamente parecían no formar parte de ningún idioma conocido por el hombre. Oblazares, Oredadre, Led, Ernom, Le, Eracopni, Euk, Leuca, Odot, Eucrop. Palabras que el seminarista escribió en una pequeña libreta que llevaba consigo con la intención de descifrar su significado después de que nos retiráramos de aquel lugar. Sin embargo, tan pronto pusimos un pie dentro de la parroquia, nos dimos cuenta de que por dentro no tenía nada que ver con el catolicismo y que aquello era más bien blasfemo.
El interior estaba en mejores condiciones, por lo que supimos que a final de cuentas no estaba abandonada, y aparte de algunas bancas, veladoras y cirios negros, habían pinturas muy horribles, imágenes del catolicismo, pero representando actos terribles, consumiendo, por ejemplo, sustancias, pero eso sí, siempre conservando el estilo con el que pintaban las obras más representativas de Jesús. Y, como si esto no fuera ya suficiente, también se hallaban 3 estatuas, 3 esculturas bastante sugerentes de María y Jesús. Sé que suena bastante perturbador, pero creo que no necesitan una mayor explicación para entender a lo que yo me estoy refiriendo. Obviamente, en esta incómoda situación, nosotros decidimos salir de este lugar, pero entonces escuchamos aquella voz que nos hablaba desde lo que parecía ser el sótano de la iglesia, y al observar detenidamente, me di cuenta de que había un pasillo del lado izquierdo que parecía ser la entrada y el origen del sonido. Aquella voz era grave y profunda. Daba la impresión de provenir de un hombre de la tercera edad, quien en ningún momento nos faltó al respeto y entendió que quizás nos habíamos confundido, pues al nosotros entrar, no habíamos encontrado el lugar que esperábamos. Por lo que ese hombre nos invitó a salir sin hacer un mayor escándalo. Nunca lo vimos, solo lo escuchamos, y yo creí que ninguno de nosotros pensaría en alegarle algo más. Pero fue precisamente mi compañero quien, quizás por curiosidad, preguntó qué era aquello que hacían ahí. Simplemente tenemos otras creencias, distintas a las suyas. Y a menos que estén interesados en unirse a nosotros, no tengo por qué decirles nada más. Todos nos quedamos en silencio, viendo hacia abajo, y posteriormente el seminarista empezó a hablar, a despedirse, pero este hombre lo interrumpió. Aquellos que forman parte de esta iglesia no batallan con la cotidianidad de esta vida. El dinero, la estabilidad, la salud, la felicidad, todo se les brinda. Y si ustedes también lo desean, solo tienen que bajar, venir conmigo y lo tendrán. Hagan a un lado sus creencias absurdas y permítanme darles la bienvenida. El seminarista fue quien le agradeció. Le dijo que lo pensaríamos, pero de nuevo, este hombre lo volvió a interrumpir, hablando aún más fuerte. Adelante, ¿por qué esperamos? Díganmelo de una vez y subo por ustedes. Aquellas palabras sonaron terriblemente mal, tan mal que el muchacho inmediatamente se persinó y comenzó a caminar hacia afuera, mientras que nosotros lo seguíamos con un terrible escalofrío recorriendo por nuestras espaldas. Les juro que estábamos acelerando el paso cuando de pronto escuchamos a este señor gritándonos. Adelante, váyanse, yo los estaré aquí esperando, pues en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Y finalmente, lo que nos hizo sentir el terror más grande hasta ese momento fue cuando escuchamos las pezuñas de lo que parecía ser un caballo descendiendo aún más profundo por las escaleras de ese dichoso sótano. Escuchábamos las pisadas tan claramente que parecía que las teníamos pegadas en nuestros oídos. Pero total, que afortunadamente llegamos con bien a dejar al seminarista, quien no supo qué explicación darnos. Y nosotros regresamos a Catemaco muy asustados y sin saber si hablar del tema o simplemente olvidarlo. Al día siguiente fuimos a contarle al padre todo lo que nos había pasado y él nos explicó que lo que habíamos visto muy seguramente había sido algún emisario o mensajero de Satanás. Ay, hijos, yo les aseguro que si regresan a esa zona ya no encontrarán la iglesia. Esa cosa apareció con el único fin de llevárselos a ustedes. Fue una manera de acercarlos al infierno y solo eso. Entonces, el padre nos sugirió que no nos acercáramos por un tiempo a este poblado, porque de lo contrario, muy seguramente la curiosidad nos terminaría acercando nuevamente a aquella capilla, y a fin de cuentas, no supimos más de este tema. Yo me alejé por completo de estas actividades, pues algo dentro de mí cambió después de haberme acercado a este sitio. Sigo creyendo, teniendo mi fe y todo, pero ya no quiero ser tan entregado, pues tengo miedo de que por mantener una fe tan grande, pueda volver a ser víctima de estos seres. No debí confesarme. Tenía tiempo de no confesarme, y hace algunos meses lo hice, pero creo que aquella será la última vez en que lo haga. Vivo en un pueblo cerca de la Ciudad de México y por lo general, cada que se acerca Semana Santa, todos en la comunidad tratamos de confesarnos para vivir esta semana en completa paz con Cristo.
Así que fue durante estos días que acudí a la iglesia alrededor de las 10 de la noche, pues a esa hora salía de trabajar. Yo me imagino que por el horario, en aquel momento el templo estaba prácticamente vacío y si acaso únicamente habían 2 señoras rezando. Y así, en aquella soledad, me acerqué al confesionario. Para aquellos que sé que muy seguramente no lo conocen, permítanme describírselos. Se trata de un cuartito de madera donde todo está cerrado y por dentro únicamente se encuentra un asiento. El padre está dentro de él y a través de una rejita escucha todos nuestros pecados. Esto nos brinda una sensación de privacidad y en lo personal menos pena para contar nuestros peores actos. Una vez hincado ante la rejilla y preparado para confesarme, alcancé a escuchar una voz muy profunda que me dijo: Ave María Purísima. A lo que respondí un poco extrañado: sin pecado concebido. Aquella voz me pareció sumamente extraña, pues llevaba muchísimos años asistiendo a la iglesia y está por demás decir que aquella para nada era la voz de nuestro padre. Sin embargo, aún con aquel extraño momento, yo continué con mi confesión, pero conforme yo mencionaba mis pecados, escuchaba un tenue susurro, como si sostuvieran una conversación desde el otro lado. Disculpe, padre, ¿me está diciendo algo? Le pregunté, pero no recibí ninguna respuesta, así que continué confesándome hasta que de pronto una risa inundó el confesionario. ¿Saben una cosa? Hoy en día yo no soy capaz de olvidar aquel timbre de voz, esa evidente maldad que se transmitía a todo aquel que escuchaba este tétrico sonido. Las carcajadas burlonas lentamente abarcaron toda la iglesia y en ese momento supe que no era el único que las escuchaba, pues las 2 señoras que ahí se encontraban corrieron despavoridas y con sus rostros repletos de terror. Sin embargo, yo no pude hacer eso. Mis piernas no me respondieron y entonces esa voz gutural me dijo lo siguiente: Ay, Miguelito, yo me sé de memoria todos tus pecados. Y créeme, cuando tu vida termine, tú vas a venir conmigo. Como pude, salí de la iglesia con el corazón prácticamente fuera de mi pecho. Aquello definitivamente no era el padre. No sé qué cosa estaba allá adentro, pero jamás podré olvidar aquellas palabras. Y por ello, vivo con temor a mi muerte, pues sé que aquello me continúa esperando.